Gracias, buenos días muchachos. Sí, espero que todos me escuchen. Yo creo que sí estamos bien. Yo soy el doctor Miguel Córdoba, soy cardiólogo, ya muchos me conocen, ojalá me conozcan, pero por cosas buenas, no por malas, eso es lo que esperamos. Con esto de la pandemia que hemos tenido, bueno, nos ha eh, sacado de casillas a todos. Estamos viendo la forma de tratar de no perder la actividad académica, la docencia. Esto es importante porque si no vamos a estar ahuesados en las casas, muchos de nosotros, o la gran mayoría. Y esto está bueno, ¿no? No sabíamos que podíamos utilizar estas plataformas para usarlas de manera de llegar directamente a su casa. Algunos deben estar en su cama todavía despertándose con el celular. No importa, la cosa es que tengamos acceso a la información que queremos darle. Ahora me invitaron de Amebac, Edwin, por intermedio de Edwin, a hacer una charlita. Encantado, ya saben que la docencia para mí es importante y encantado de dictarle siempre alguna referencia de algo que hayamos leído. Y lo que vamos a hablar ahora, bueno, no es nada nuevo, ¿no? Más bien es muy antiguo, tan antiguo como es tan antiguo como esperen un ratito, como las actividades que realizaban inclusive en la época de los griegos o inclusive antes de Cristo. Miren, acá tengo unas fotos medias raras, medias feas, que aparentemente eran lo que dibujaban inclusive 3800 años antes de Cristo, en la cultura griega, en los persas, y realizaban esto, ¿no? Enfocándolo básicamente a la religión. Enfocaban el centro del cuerpo humano, llamado corazón, como una parte importante, pero que se enfocaba básicamente en relación con el corazón. Aristóteles hizo esto un esquema antiguo. A pesar de su edad, miren, ya dibujaban inclusive el corazón con unas estructuras que salían, probablemente las venas cavas que quería dibujarlos. En la cultura persa, ya Mansur y Vilas fue uno de los primeros o el primero que hizo unos dibujos, inclusive fue el que dibujó una gestante dentro de ella, dentro de su vientre, un bebé con su corazón. Pero miren, estos dibujos, ustedes dirán, pero estos patas no sabían dibujar, ¿no? Peor que nosotros, porque no es la estructura, un corazón que aparentemente es una cardiomegalia o una estructura diferente a lo que nosotros conocemos. Sin embargo, se llega a la gente pues que sabe de verdad y los genios de verdad, ¿no? En la época ya posterior, un genio, Leonardo da Vinci, que era un todo, a todo color. Y miren, la estructura que ya Leonardo da Vinci hizo, voy a explicarles acá, y una de Vesalius, donde ya dibujaba inclusive al anatomista que estaba haciendo la disección y dibujaba tanto al paciente, a la persona que estaba siendo disecada, con una estructura en el interior que aparentaba ser su corazón. Pero el genio es el que hizo esto, ¿no? Leonardo da Vinci, miren, con una tremenda, una gran exactitud para su época, para su tiempo, en donde dibujaba el corazón en relación con los pulmones. Leonardo da Vinci, el gran genio, ojalá que algún día que pase el coronavirus y tengan la oportunidad de ir a ver en el Museo del Louvre en París, hay una gran expectativa por ver todos sus dibujos, sus cuadros, que son una de las cosas que hizo, una de las muchas cosas que hizo. Y la Gioconda, la Mona Lisa, es un pequeño cuadrito que está muy resguardado y muy cuidado. Y ustedes cuando entramos al cuarto para ver los dibujos que hizo Leonardo da Vinci, se dan cuenta que todo el cuarto son imágenes de Leonardo y todas las imágenes que hizo son preciosas, inclusive mejores que la Mona Lisa, pero por situaciones de marketing o alguna otra cosa, la Mona Lisa es la más importante. Entonces, miren, casi esa presentación fue muy parecida a lo que ahora conocemos, y esta es una imagen ya de tomografía, una imagen tomográfica, donde ya se dibuja prácticamente el corazón en su forma perfecta y su ubicación a nivel del tórax, en su ubicación en el tórax. Entonces, lo que nos interesa ahora es ver la anatomía, y vamos a ver ahora anatomía cardiovascular y una que otra cosa de fisiología del corazón. Esto es el corazón en su estructura, grandes rasgos, más o menos su relación con el pulmón,
y todas las partes que está contenida. Vamos a ver ahorita cuáles son. El corazón más o menos dice que tiene la forma, tiene el tamaño de 2 puños cerrados de cada persona, ¿no? No es muy grande, menos de 325 gramos, menos, un poco más de un cuarto de kilo. Está ubicado en la parte central y es la que se encarga de realizar el bombeo de la sangre y llevar los nutrientes y el oxígeno hacia todas las partes del cuerpo. El corazón es un órgano hueco, tiene la forma piramidal, que la base está orientada superiormente y está hacia atrás. El ápex, la punta, se localiza más o menos en el quinto espacio intercostal y mide más o menos 12 centímetros de largo desde la base hasta el ápex. Tiene más o menos 8 o 9 centímetros de ancho y tiene unos 6 centímetros de profundidad y pesa un poco más de un cuarto de kilo con variantes más o menos de 275, más o menos 325 más o menos 75 en hombres y 275 más o menos 75 gramos en mujeres. O sea, más o menos el 0.45% del peso corporal, es muy poquito en hombres y hasta 0.40 en mujeres. Es decir, es un órgano muy pequeño pero extremadamente importante. Tiene varias estructuras, de las que vamos a destacar principalmente son unos surcos. Uno que va en la parte anterior, que es donde se aloja una de las arterias importantes, la descendente anterior, y un surco transverso donde se aloja la arteria circunfleja. Esta es la estructura más o menos del corazón, mirado de adentro, recreacionado más o menos en su forma anatómica. Y miren las estructuras por las cuales salen y también que sirven como fijación del corazón para evitar que se esté moviendo. Vista frontalmente, lo que les dije, la coronaria derecha, que es la que va por la parte derecha y la parte posterior del corazón, y la coronaria izquierda, que son las que irrigan básicamente el corazón. Esta es una estructura ya más original, pero una vista de cordero que es muy parecida a la anatomía humana en su forma externa, y acá diseccionado para ver la parte interna y todas las trabéculas que vamos a ver ya en el humano. El corazón tiene 3 capas, ¿no? El pericardio, que es una estructura membranosa que vamos a ver después cómo es gruesa y es la que está envolviendo al corazón como un saco. Tiene varias funciones de protección, de fijación, de función inmunológica, de lubricación, ¿no? Y que también se puede afectar, inflamar, infectar. El endocardio, que es una estructura intermedia eh, que se encuentra dentro del corazón, de la parte más interna, ¿no? Y el miocardio es la estructura intermedia que se encuentra en el endocardio y el pericardio. Este miocardio es una estructura más grande, es la más amplia del corazón y es la que se encarga de la actividad contráctil. Es la que se enferma también básicamente cuando tenemos algún problema tipo infarto de miocardio. E histológicamente, sobre todo a nivel de la zona nodal, miren las estructuras pintadas, ¿no? El nodo sinusal, que es esta estructura cerca de la desembocadura de la vena cava superior, y esto es más o menos su histología. El corazón está constituido por 4 cavidades. Tiene 2 aurículas que están en la parte superior, son de paredes finas. Tiene 2 ventrículos que son de paredes gruesas, siendo el ventrículo izquierdo mucho más grueso. Dicen que hasta tiene una estructura y hasta una fuerza 20 veces mayor que el ventrículo derecho. A la aurícula derecha llegan 2 venas, la vena cava superior, que recoge la sangre de la cabeza, del cuello, de la parte superior del cuerpo, y la vena cava inferior, que recoge la sangre de toda la parte inferior. En la aurícula izquierda hay 4 venas pulmonares, que son las que vienen del pulmón, 2 derechas, 2 izquierdas, 2 superiores, 2 inferiores, y son las que llenan de sangre oxigenada a la aurícula izquierda para pasarla al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, la cual se encuentra siempre por delante de la arteria aorta y da origen a una bifurcación, 2 ramas, una rama derecha y una rama izquierda. Esto es la arquitectura normal, pulmonar delante de la aorta. Tenemos algunos casos de cardiopatías congénitas donde la arteria aorta se encuentra por delante de la pulmonar y en ese caso se llaman que están transpuestas. A eso le llamamos transposición de grandes vasos. Esta es una imagen en espejo. Miren, el ventrículo izquierdo
De todas maneras, siempre es mucho más grueso que el ventrículo derecho. Pero el ventrículo derecho es bastante trabeculado también y es la zona que nos sirve inclusive para colocar los marcapasos cuando el paciente tiene algún tipo de bloqueo. Entonces ya vimos la aurícula derecha, aurícula izquierda y hay unas válvulas entre ellos también. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho hay una válvula que es la tricúspide, tiene 3 velos, por eso se llama trivalva. Entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar hay una valva, que es la sigmoidea pulmonar o la válvula pulmonar, tiene también 3 velos. En el lado izquierdo tenemos la válvula mitral, que se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y la aorta, que se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta, básicamente. Cuando nosotros pasamos esta anatomía a una radiografía, que es lo que también nos interesa, tenemos más o menos esta distribución. Miren, el eje del corazón inclinado hacia la izquierda, porque va de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Tenemos la punta hacia abajo, tenemos más o menos la estructura de la vena cava superior, que se ve como una imagen acá cerca a la aorta. Miren, una imagen que se ve en la aorta, que es la que sale del corazón, la vena cava superior y abajo debería estar la vena cava inferior. Y acá el tronco pulmonar que va a dar origen a dos ramas, ¿no? La rama derecha y la rama izquierda que se llevan por delante de la aorta. El pericardio es un saco fibroso que contiene más o menos 10 a 50 centímetros de líquido, de su trasudado normal. Cuando existen cantidades mucho mayores ya tenemos un problema y eso se llama derrame pericárdico, que depende a la cantidad para ver su severidad. Sin embargo, sí es normal que exista una pequeña cantidad porque eso sirve como un lubricante, ¿no? Así como también es un antiséptico y sirve como una barrera protectora. Está anclado al tendón central del diafragma, tiene conexiones ligamentosas que permiten que el corazón no se esté moviendo, ¿no? Encierra todo el corazón y a una parte de la vena cava superior, la mayoría de la aorta, el tronco y las 4 venas pulmonares. Tiene dos capas, una capa interna, que es la capa visceral, y una capa externa, que es la parietal. Entre ellas discurre el volumen de líquido que les digo, 10 a 50, es decir, eso genera lo que llamamos un espacio virtual, un espacio que en realidad no existe, ¿no? Teóricamente porque no se puede ver, salvo cuando se llena de grandes cantidades, como en este caso. Creo que los videos no se pasan muy bien, pero más o menos tengan una idea de esto, ¿no? Esta membrana gruesa, miren que están cortando, es el pericardio, y este es un corazón de un paciente que tuvo un infarto de miocardio, se complicó por una ruptura miocárdica y presentó un taponamiento cardíaco, sangre, y ya se ha coagulado porque es sangre de un corazón roto. Pero miren, lo que quería que vean es el pericardio. Esa es la forma más o menos en la que se encuentra, ¿no? Las cavidades cardíacas tenemos que pueden ser las aurículas, los ventrículos. Las aurículas, en este caso la aurícula derecha, es la que recibe sangre no oxigenada que viene tanto de la vena cava superior, de la parte superior del cuerpo, y de la vena cava inferior. La vena cava inferior tiene una válvula que se llama válvula de Eustaquio. Y acá se encuentra una estructura donde drenan las venas del corazón, la gran vena magna del corazón, y forma lo que le llamamos un seno coronario que drena en la aurícula derecha. Este seno coronario tiene una válvula que es la válvula de Tevesio. A veces confluyen estas válvulas, tanto de la vena cava inferior como la válvula de Tevesio, y forman una estructura que tiene el nombre de red de Chiari, que viene a ser en realidad un remanente que a veces se ve además que tiene una forma trabeculada y que se puede ver en algunas imágenes como la ecografía del corazón. Tenemos un foramen oval también, que son dos membranas que separan las aurículas, una aurícula derecha, una aurícula izquierda. En algunos casos este foramen está permeable, le llamamos foramen oval permeable, la sangre pasa del lado izquierdo al lado derecho del corazón a través de este foramen. Y muchas veces está perforado y eso le llamamos una comunicación interauricular, ¿no? En la aurícula derecha tenemos una cresta terminales, que es un tipo de puente muscular en una forma de C, y también tenemos
los músculos pectinados que son característicos y se encuentran se originan en la cresta terminalis, ¿no? En, en la aurícula derecha y en la aurícula izquierda nosotros vamos a encontrar unos remanentes, unos apéndices en el lado derecho y también en el lado izquierdo. En el lado derecho tiene una base muy ancha, tiene la forma de un dedo, mire, y es un apéndice corto. En cambio, en el lado izquierdo es una base de sustentación o una base que es mucho más estrecha y el apéndice es mucho más alargado, tiene inclusive hasta la forma serpenteante o serpentín. ¿Por qué nos sirve esto? Porque cuando hacemos estudios de imágenes, sobre todo en recién nacidos o en niños, esto nos permite ubicar qué lado de estructura estamos viendo. Si encontramos un apéndice auricular de una base ancha y es pequeño, es el lado derecho, por lo tanto es una aurícula derecha. Si encontramos un apéndice mucho más de base mucho más estrecha, largo, inclusive tiene una forma de una S itálica, estamos hablando de una aurícula izquierda. Esto nos sirve para ver el situs atrial y decir que el corazón está, las cavidades están en su posición normal o están invertidas, que en los bebitos es muy importante porque con eso se sirve para ver cardiopatías congénitas. El ventrículo derecho, que tiene mucho menos grosor que el ventrículo izquierdo, es más pequeño entre los dos, tiene una forma triangular y la pared libre mide aproximadamente 3 a 4 milímetros, es decir, es pequeño. Por eso es que cuando nosotros colocamos marcapasos tratamos de que el cable o la puntita se enrosque porque tiene una especie de tirabuzón con una especie de un resorte que se enrosca, es muy pequeñito y deberíamos en lo ideal tratar de fijarlo en el septum interventricular. A veces lo fijamos en el ápex o también en la pared libre. Sin embargo, como ustedes verán, cuando fijamos en estas partes libres, mientras más pequeño, mide 3 milímetros el ápex, siempre hay un riesgo, no exagerado, pero sí un poco más de riesgo de que podamos perforar el ventrículo derecho, porque es un grosor muy pequeñito, 3 milímetros, 3 a 4 milímetros. Tiene un tracto de entrada y tiene un tracto de salida o infundibular que vamos a ver en otra imagen. Entonces, el ventrículo derecho es el que da la cara en realidad cuando exponemos el tórax. Miren, esta es la forma. El ventrículo derecho se encuentra más anterior al ventrículo izquierdo, por eso es que la pulmonar que sale del ventrículo derecho también se encuentra más anterior que la aorta. Eso es la explicación por qué cuando a las personas se les da una puñalada, una cuchillada, el principal que se afecta en el corazón es el ventrículo derecho. Esta es una desventaja. ¿Cuál es la ventaja que podría haber? Si ustedes han llegado ya en el hospital, algún reporte o el doctor Zapatel, siempre lo siguen en las redes, publicó una lesión o varias lesiones, se le ha visto varias, sobre todo una con un palo de un anticucho, ¿no? Y el que se lesionó fue el ventrículo derecho. Tuvo tiempo el doctor llegar, ingresarlo a sala de operaciones y realizarle una operación, una sutura y salvarle la vida, ¿no? Imagínense si el que se hubiera expuesto fuera el ventrículo izquierdo. Estos pacientes cuando se afectan el lado izquierdo del corazón no suelen llegar ya a emergencias porque la presión es mucho mayor, el ventrículo es mucho más fuerte, la potencia de bombeo es mayor y el desangramiento por lo tanto es instantáneo. Esta es una de las ventajas de que el ventrículo derecho esté por delante, ¿no? El ventrículo derecho es más trabeculado que el ventrículo izquierdo, es mucho más trabeculado y ahí es donde se insertan los cables de marcapasos que colocamos, por ejemplo. Eso nos da una facilidad, ¿no? Tiene una banda moderadora o una membrana septomarginal, que es esta de acá, y que en los estudios de imagen, sobre todo cuando hacemos ecografías, se puede ver. Y eso es lo que nos diferencia. Cuando les preguntan, ¿qué estructura es esta? ¿Ventrículo derecho o ventrículo izquierdo? Ustedes van a ver, el ventrículo derecho es más pequeño que el ventrículo izquierdo, tiene una forma más triangular, en cambio el ventrículo izquierdo es más piramidal. Otra es que el ventrículo derecho tiene paredes más delgadas, el ventrículo izquierdo es más grueso. El ventrículo derecho tiene una banda septomarginal, o le llamamos banda moderadora, que también se ve en las imágenes, lo que no se ve en el ventrículo izquierdo. ¿Ya? La aurícula izquierda. De la aurícula izquierda ingresan 4 venas, que es lo importante, tiene una forma cuboidal,
Es una estructura pequeña y su volumen más o menos en promedio 60 mililitros. Es una estructura mucho más resistente y tiene mayor presión que la aurícula derecha, ¿no? Debido a que ya entra sangre que viene del origen pulmonar, sangre oxigenada. Tiene músculos pectinados solamente en la orejuela, a diferencia del ventrículo de la aurícula derecha, que tenía músculos pectinados en la zona, en toda su estructura prácticamente, ¿no? La aurícula izquierda se contrae, sí se contrae, ¿no? Y es la que apoya o aporta en la fisiología del corazón. La contracción de la aurícula izquierda bombea más o menos 20 a 30 mililitros, que le da aporte al ventrículo izquierdo y con esto mejora el gasto cardíaco. Por eso que en los pacientes en los cuales no hay contracción auricular efectiva, como por ejemplo en la fibrilación auricular, este volumen stroke está disminuido, por lo tanto no hay un aporte mayor al bombeo y al stroke del ventrículo izquierdo. Esto termina también empeorando las insuficiencias cardíacas en pacientes con fibrilación auricular. El ventrículo izquierdo sí es una cámara de alta presión. El ventrículo izquierdo es la estructura más grande, más gruesa y es el que da el volumen stroke. Tiene una forma de un cono, una elipse, es más largo y es un poco estrecho, pero más largo que el ventrículo derecho. Esto nos sirve también porque cuando encontramos ventrículos derechos mucho más largos o más grandes que el ventrículo izquierdo, probablemente hablemos de que existe una mayor sobrecarga en el lado derecho y en qué casos, por ejemplo, en situaciones como hipertensión pulmonar. También tiene un tracto de entrada y un tracto de salida, entrada a través de la válvula mitral y salida a través de la válvula aórtica. El septum interventricular tiene varias porciones, una porción basal cerca a la aorta y a la pulmonar, que es una porción membranosa o perimembranosa, y el resto es una porción más muscular. ¿Ya? La pared libre del ventrículo izquierdo mide entre 8 y 12 milímetros, hasta 1 centímetro, mucho más grueso que el ventrículo derecho. Claro que acá no se colocan los marcapasos, pero sí se lo utiliza cuando se hace resincronización cardíaca para colocar un equipo de resincronización. Tiene 3 capas, como ya vimos, un endocardio, el miocardio, que es la pared muscular, y el pericardio, que ya lo habíamos mencionado. Hay 2 músculos papilares, que vamos a ver en una imagen siguiente, ¿ya? Y unas estructuras. Miren, esto es más o menos una imagen angiográfica del corazón. Esta es la forma como se ve el ventrículo izquierdo, la pared del miocardio, que es bastante gruesa con el pericardio, y este es el volumen efectivo que se expulsa a través de la aorta. ¿Y cómo se realiza esto? De esta forma, ¿no? Se coloca un catéter, que es lo que hacen los hemodinamistas, como nuestro amigo el doctor Gorky, y expulsan contraste y miren, se dibuja el corazón, ¿no? Ven, está una forma lateral donde el corazón expulsa el contraste y a través de la aorta rodea, hace el callado de la aorta y desciende en la aorta descendente. ¿Qué estructuras más tenemos en el corazón? Las válvulas cardíacas, ¿no? Yo siempre cuando llegan los alumnos, ojalá que ustedes se acuerden que les decía, ¿cuál es la estructura que se encuentra al centro de un estudio de imagen, ya sea de ecografía o una tomografía? La válvula aórtica siempre, al centro la aórtica. ¿Y cuál es la más grande de todas las válvulas? La válvula tricúspide siempre. Entonces, si yo les pongo esta imagen así, un esquema, yo puedo darle la vuelta como una imagen en espejo, como esta de acá, y miren, sin decirles nada, ustedes saben que esta es la válvula aórtica, que tiene 3 velos normalmente, es una trivalva. Siempre delante de la aorta se encuentra la pulmonar, y acá hay 2 estructuras. ¿Cuál es la más grande? Esta, ¿no? Esta es la válvula tricúspide y esta es la válvula mitral, que era lo contrario a lo que veíamos acá, ¿sí? Para que no se confundan, depende de la posición como la veamos. La podemos ver de arriba abajo o de abajo hacia arriba. La cosa es que ustedes deben saber que la válvula del centro siempre es la aorta y la que se encuentra por delante de la aorta es la pulmonar. Y de las 2 de atrás, la más grande es la tricúspide y por lo tanto la otra es la válvula mitral. Cuando trasladamos esto a una imagen radiográfica, podemos evaluarla de esta manera. Miren, la válvula más grande es la válvula tricúspide, ¿no? Que esta es la estructura más o menos en una placa radiográfica. La válvula tricúspide, la válvula que se encuentra
Siempre al centro de todos es la válvula aórtica, la que se encuentra por delante es la mitral, y la que se encuentra por delante y arriba de la válvula aórtica siempre es la válvula pulmonar, ¿sí? Entonces ustedes cuando vean una radiografía de tórax van a ver esta imagen, miren. Ya, nunca se olviden de esta imagen. Van a ver el corazón. Entonces, cuando digan, ¿dónde está? ¿Cómo saben cuál es la válvula? En una radiografía, acuérdense, cavidades derechas, una pequeña parte, ventrículo izquierdo acá, y acá probablemente tengamos la vena cava superior, acá la vena cava inferior, y esta es la disposición de las válvulas. Tricúspide, por lo tanto, cuando entremos con cable de marcapaso, tenemos que pasar esta tricúspide y estamos pasando al ventrículo derecho. Si hace una curvita y subimos con el electrodo, vamos a llegar hasta esta válvula que es la pulmonar. Entonces la tricúspide es el tracto de entrada del ventrículo derecho y la pulmonar tracto de salida del ventrículo derecho. No deberíamos tocar ninguna de estas dos válvulas cuando hacemos un tipo de colocación, por ejemplo, de marcapaso. Y esta, ¿cómo es la estructura, no? La vena cava superior, la orejuela, miren la orejuela de la aurícula derecha, que base ancha, tiene la forma de un dedito y mucho más pequeña. La vena cava inferior, que acá ya lo han cortado, tracto de entrada del ventrículo derecho y tracto de salida del ventrículo derecho. Ventrículo derecho siempre anterior, ventrículo izquierdo siempre posterior. Así que cuando quieran darle una puñalada a alguien, denle por el lado izquierdo para que agarren el ventrículo izquierdo y no de frente o al lado derecho, porque es el ventrículo derecho que hay más probabilidades dentro de todo lo malo de poder sobrevivir, ¿no? Un chiste cruel, ¿no? Pero para que ustedes me entiendan como estudiantes de medicina. ¿Qué otra válvula tenemos? Tenemos la válvula mitral. Miren, ahora vamos a hablar cada una de las válvulas. ¿Por qué se llama mitral? Porque tiene la forma de una mitra del Papa, lo que se pone en la cabeza, ¿no? Y por eso le han puesto nombre de mitral, o llamada también viva alba porque tiene solamente, o bicúspide porque tiene dos velos, ¿no? Dos valvas, anterior y posterior, y en realidad está constituido por unas estructuras funcionales. Siempre acuérdense eso, el componente funcional de la válvula mitral tiene 6 estructuras. Las valvas, no balas, sino valvas, comisuras, ánulos, cuerdas tendíneas, músculos papilares y ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son entonces estas estructuras? Tenemos las valvas, que son dos acá, una anterior y otra posterior. Esta es la anterior, la posterior. La anterior es más larga que la posterior. Tiene el ánulus mitral, que son los dos extremos acá. Tiene que es el anillo mitral. Tiene los músculos papilares, miren, son músculos que se insertan en el ventrículo izquierdo y que sostienen las cuerdas tendíneas que sirven como apertura y cierre de la válvula mitral. También tiene que ver las comisuras mitrales y también el ventrículo izquierdo. Todo es el aparato de contracción y del ventrículo del aparato estructural de la válvula mitral. ¿Ya? Esperen un momentito. Ok, disculpen, pensé que tenía harta carga, pero se descargó rápidamente. Bueno, miren, este es el ventrículo izquierdo, igualito. Miren estas estructuras. Esto ya es una anatomía disecada, ¿no? Una disección. Y miren, ustedes no se pueden confundir, ya saben cuáles. Lo que quería que vean acá es unos músculos en el ventrículo izquierdo, ¿no? Hay un músculo acá que se está superponiendo, es un músculo anterior y un posterior que sostienen las cuerdas tendíneas que son parte del aparato estructural de la válvula mitral. Miren, este es el ventrículo izquierdo, ya, esta es una disección. Ventrículo derecho, que es más deforme, miren, el ventrículo izquierdo debe ser completamente casi esférico, circular, y esto se ve en la disección y también los estudios de imagen. Debería ser de esta forma. A veces ustedes van a encontrar que entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo hay un aplanamiento y da la imagen de una forma de D.
durante la contracción. Eso no está bien, significa que hay una mayor presión del ventrículo derecho que está comprimiendo el ventrículo izquierdo y le está ganando, a pesar de que el ventrículo izquierdo tiene más fuerza. ¿En qué casos podemos ver eso? Por ejemplo, en hipertensiones pulmonares, en defectos congénitos. Estos son los músculos papilares, miren, se insertan uno anterior y otro posterior en el ventrículo izquierdo y de acá salen las cuerdas tendineas que van a sostener la válvula mitral. En un estudio de resonancia magnética vemos de esta manera, miren, lo que está trazado acá en unas estrellitas son los músculos papilares que se ven de una forma negrita. Yo creo que no habían haber puesto para que ustedes vean mejor, pero las imágenes que se ven negritas acá, ¿no? Son los músculos papilares, que es parte de la estructura de la válvula mitral. La válvula aórtica es la otra estructura y que tiene la forma de una imagen de un carro pituco, ¿no? Un Mercedes-Benz o un signo de paz y amor, como hemos visto acá. Es una estructura que se encuentra entre la aorta y el ventrículo izquierdo. Tiene tres valvas, idealmente, aunque a veces pueden haber malformaciones. Aparecen dos valvas o cuatro valvas. Las dos valvas es una válvula bicúspide, que es la malformación probablemente más frecuente, congénita más frecuente. O puede ser cuadricúspide, puede tener cuatro estructuras más o menos. Sin embargo, lo normal es que sean tres, y esto da origen a tres estructuras, tres cavidades, tres cúspides, ¿no? Hay dos coronarianas porque están en relación con el origen de las arterias coronarias, y una no coronariana, ¿no? Más o menos el 1 al 2% de estas válvulas son bicúspides, que son las malformaciones. Tenemos esta forma, miren, esta es la válvula aórtica, que se continúa con la aorta. En esta parte más dilatada tiene el nombre de seno coronario y salen las arterias aortas, una al lado derecho y otra al lado izquierdo, como vemos acá, ¿sí? Esta es una estructura, miren, de las válvulas, por eso se llaman semilunares, porque tienen cada una forma de semiluna. Esta forma en sístole, perdón, en diástole, cuando está cerrada, y esta es en forma en sístole. Y lo que vemos en estudios de imagen es esto, miren, ¿no? En una imagen, en una ecografía transesofágica, más o menos a 140 grados, vemos cómo se abre y se cierra la válvula aórtica. Esta es la aórtica, pero vemos dos estructuras, dos valvas nada más, porque no se puede ver la tercera. Es una imagen tridimensional, esta es bidimensional. Vemos dos, ¿no? Lo que quiero que vean acá es el seno coronario, que se abre, es un poco más gruesito, tiene la forma de una cintura, más o menos, de un terrier, perdón, de una cadera, y tiene el origen de las arterias coronarias a este nivel, ¿no? Una acá, que es la del lado izquierdo, y otra acá, que es la del lado derecho. Miren la correlación. La válvula aórtica se relaciona con la válvula mitral, por eso hay una continuidad mitroaórtica, le llamamos. No es como nos dicen los dibujos, que la válvula mitral está a un lado y la aorta a otro. Esto es la imagen real, miren. Se relaciona, ¿no? La mitral está acá y la aorta está acá. Tiene mucha relación ahí, de tal manera que cuando existe un problema de válvula aórtica, como por ejemplo una insuficiencia aórtica, la sangre sale de la arteria aorta y se regresa al ventrículo izquierdo. Y a veces, cuando regresa con mucha fuerza y el chorro golpea el velo anterior de la válvula mitral, la cierra un poco, y esto da origen a la formación de un soplo de insuficiencia aórtica, que hace parecer que fuera una estenosis mitral, porque la está cerrando. Ese soplo se llama soplo de Austin-Flint. Muy bien, entonces, y después tenemos los grandes vasos. Miren, tenemos de los vasos que tenemos, vamos a ver vasos, bueno, venosos acá también. Los grandes vasos, se habla de las arterias básicamente. La vena cava superior, la vena cava inferior y la orejuela, que ya vimos cómo es, base ancha y más pequeña, ¿no? Retornan sangre de la parte superior del cuerpo, cabeza y cuello, y parte inferior del cuerpo, todos a la aurícula derecha. La aurícula derecha bombea hacia el ventrículo derecho. En el lado derecho tenemos el tronco pulmonar, que se encuentra en el tracto de salida a nivel del infundíbulo pulmonar, anterior a la aorta, y da dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda, ¿ya?
La rama derecha siempre es más larga que la izquierda y la rama pulmonar izquierda pasa sobre el bronquio principal izquierdo, que es una característica que vamos a ver en los estudios de imagen. La arteria pulmonar izquierda está adherida a la aorta torácica descendente por ligamento arterioso y ese lugar es el remanente del conducto arterioso, ¿no? Cuando en la vida fetal todos los bebés tenemos un conducto arterioso, al nacer este conducto se cierra, se desaparece y queda un ligamento, ese ligamento arterioso. ¿No? Uno si hay una persistencia, pero son malformaciones congénitas. Y las venas pulmonares, cuatro, dos superiores, dos inferiores, dos derechas, dos izquierdas, que son las que retornan la sangre oxigenada del pulmón hacia el corazón, hacia el lado izquierdo del corazón. La aorta, miren desde su origen a nivel de las válvulas sigmoideas, la aorta, tiene una forma más dilatada en esta porción y va a dar origen a un arco aórtico. Las primeras ramas de la arteria aorta son las arterias coronarias, la derecha y la izquierda. Sin embargo, cuando se encuentra en el arco aórtico, la primera rama que origina es la arteria innominada o tronco brachiocefálico, que da origen a la arteria subclavia derecha y carótida derecha. Luego sale la carótida izquierda y luego sale la arteria subclavia izquierda. Debajo de la arteria subclavia izquierda es una zona que se conoce como istmo aórtico y esta es la zona donde básicamente se produce un estrechamiento cuando existe algún tipo de malformación congénita, que en este caso le llamamos coartación de aorta. ¿Ya? Muy bien. Lo que quería que vean acá es, una vez que atraviesa el diafragma acá, atraviesa el diafragma, se estrecha un poco más porque debe ser más o menos entre 3 hasta 3.5 centímetros. Debajo del diafragma ya se estrecha hasta menos de 2 centímetros y a nivel de la cuarta vértebra lumbar ya se bifurca en dos ramas. Acá no lo hemos bifurcado, pero pasando el diafragma se bifurca en dos ramas que son las arterias ilíacas, la derecha y la izquierda. Las arterias coronarias son dos, lo normal es que sea así dos, la coronaria derecha que tiene la forma de una C, siempre que les enseñen una imagen, tanto en una foto, en una, en una ecografía o en un estudio eh, tomográfico o en un cateterismo y tiene la forma de una C, esa es la coronaria derecha y la otra es la coronaria izquierda. La coronaria derecha se bifurca en la cruz y da origen a una descendente posterior y una rama atrioventricular. El que tenga una descendente posterior y sea bien larga es lo que le da la dominancia. Se dice que una arteria coronaria es dominante cuando proporciona una rama descendente posterior mucho más larga, que es la que se va incluso hasta la parte posterior derecha del corazón. La coronaria derecha es en el 85% de casos dominante, porque es la que da la rama descendente posterior, mientras que la coronaria izquierda solamente el 15% de situaciones da una rama descendente posterior y se vuelve dominante. En el resto de casos, en un 10%, o en un 5%, a veces hay una codominancia. O sea, tanto la rama descendente posterior tiene la coronaria derecha, pero no tan larga y no irriga completamente, y más bien la descendente anterior de la coronaria izquierda es la que le da eh, una rama mucho mayor. Eso se llama codominancia, ¿no? Miren, acá tenemos una imagen tomográfica. Como vemos ahí las arterias, vamos a verla de nuevo, ¿no? La pulmonar y la aorta, siempre la pulmonar, la que está al centro siempre es la aorta, la que está delante es la pulmonar, y vemos unas ramas, miren, que se ven en la tomografía, que son las coronarias, que son las que salen del corazón. Acá salió una imagen, esta quería que vean acá. Miren esta imagen. Ven acá, esta es la aorta y esta es una rama que se origina en la coronaria derecha y que va a dar origen a una forma de C y va a dar vuelta al corazón. La primera rama de la coronaria derecha es la arteria conal, ¿no? Y seguida de la arteria infundibular, que son las que van a dar irrigación sobre todo al lado derecho. Esta es la estructura del corazón. Miren,
como estamos viendo de esta manera, ya, la rama, la arteria coronaria derecha, ya, continúa la coronaria derecha, miren, sigue por acá, a medida que va bajando, y va a dar vuelta a todo el corazón, ya, irrigar, y la descendente posterior, que es la que da el origen a la dominancia. Vamos a ver si hay acá alguna reconstrucción 3D que nos pueda servir. Esta es la forma más o menos, miren la rama derecha, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. La coronaria izquierda tiene un pequeño trayecto del tronco y después va a dividirse en dos ramas. Una que va por el surco auriculoventricular anterior, que es la llamada descendente anterior, y otro que va por el surco auriculoventricular, que es la que se llama arteria circunfleja. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Miren, el tronco izquierdo mide 3 a 10 milímetros, se divide en dos ramas, la descendente anterior, la circunfleja. La descendente anterior, el surco que les dije, y la circunfleja irriga, bueno, la descendente anterior irriga la pared anterior y la gran parte del ventrículo izquierdo, y la circunfleja irriga la parte lateral del corazón. Cada vez que vean esta imagen, ya les dije cuál es, tenemos un catéter acá, justo se ha puesto en el seno coronario y se le ha inyectado contraste. Y este contraste da una imagen de una arteria que tiene la forma de una C con sus ramitas. La primera rama es la arteria conal, ¿no? Que da el cono al infundíbulo, la irrigación, y esta es la coronaria derecha. Miren, esta es una 3D. La que sale del lado derecho y tiene la forma de una C es la coronaria derecha. Y la otra rama que recorre más o menos unos 3 a 10 milímetros hasta 1 centímetro da origen a dos ramas. Una que va por el surco interventricular anterior, que es la descendente anterior, y otra que va por el surco auriculoventricular, que es la arteria circunfleja. En este caso es del lado izquierdo, miren, lo que vimos arriba, ¿no? Una irrigación con contraste y vamos a ver que acá se encuentra la primera parte del tronco, luego vamos a ver la descendente anterior y la circunfleja. A veces las posiciones que hacen los hemodinamistas en estas imágenes cambian de posición y no necesariamente de frente, entonces ya nos desubican la anatomía como conocemos. Cuando ustedes tengan esto, van a ver que la arteria que tiene la forma de unos dedos, salen unos dedos, así imagínense unos dedos, esa es la descendente anterior y la otra es la arteria circunfleja, ¿ya? Por ejemplo, acá ustedes van a decir, pero el doctor nos ha dicho que en todo caso esta sería la arteria descendente anterior, la que baja por el surco interventricular y la que va por el otro lado de la circunfleja. No, acá le han dado forma, le han cambiado la posición y acá nos vamos a guiar porque tiene la mayor cantidad de ramas y tiene la forma de una mano con unos dedos, como en este caso, ¿no? La que tiene forma de una mano con unos dedos es la descendente anterior y en este caso es esta de acá, miren. ¿Ya? Muy bien. Y tenemos también venas. Las venas que son las que regresan o retornan la sangre del corazón hacia el mismo corazón, ¿cierto? La gran vena magna y las venas pequeñas son las que recogen la sangre de todo el corazón y van a desembocar en el seno coronario a través de la válvula de Tevesio, donde se encuentra en la aurícula derecha nuevamente. Es decir, vena es la sangre, la fisiología, la fisiología del corazón. Miren, efectivamente es un video que les quise poner porque ahora, bueno, ya vimos la anatomía y vamos a ver algo cortito sobre fisiología. Esta es la forma como trabaja el corazón, ¿no? Las aurículas bombean la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, sale a la pulmonar, se van hacia el pulmón, se oxigena y la sangre regresa a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda y posteriormente al ventrículo izquierdo para ser expulsado por la aorta. Eso es la fisiología a través de dos ciclos, ¿no? El ciclo cardíaco, que es la diástole, o relajación, y la sístole o la eyección. La diástole con sus subfases en cada ciclo, ¿no? En la fase de llenado rápido, llenado lento, diastasis y relajación isovolumétrica. Bueno, y la sístole, ¿no? Con sus dos subfases, que viene a ser la fase de contracción isovolumétrica y la fase de eyección.
Esto en la fisiología tenemos que ver básicamente el potencial de acción en el corazón. Usted sabe que el interior de una célula cardíaca está cargado negativamente, más o menos menos 80, menos 100 milivoltios, y se mantiene de esta forma a través de la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Hay unas 4 fases del potencial de acción, en donde la fase cero se caracteriza porque eh, se abren los canales rápidos de sodio y va produciéndose una entrada de sodio al interior de la célula, de tal manera que de menos 80, menos 100 se vuelve positivo, hasta menos 60 milivoltios, donde es el disparador para producir este potencial de acción. Es la fase cero, entrada de sodio. Posteriormente tenemos la fase de meseta, en la cual hay una salida de potasio, pero hay una entrada lenta de calcio, de tal manera que se va a mantener el potencial estable. Es decir, tanto las cargas internas como las externas entran y salen de igual manera, de tal manera que esto no hace que suba ni baje el potencial de acción. Es decir, a eso le llamamos meseta, ¿no? En la primera fase uno y 2. En la fase 3 se caracteriza porque se va a producir ya una mayor salida de potasio, pero ya no va a haber una entrada de calcio, de tal manera que eh, el potencial de acción se va a volver negativo debido a que salen las cargas, positivas, y se va a volver nuevamente negativo el interior, ¿ya? Salen potasio, salen gran cantidad de potasio del interior de la célula, y lo que estaba siendo positivo se va a volver nuevamente negativo. Esto va a dar origen a que retorne lo que llamamos la fase 4. Miren, acá por ejemplo tenemos la fase meseta, donde todavía las cargas positivas negativas están casi estables, casi iguales, salen potasios y entran calcios, de tal manera que no se ve ningún cambio. En cambio, en la fase 4 ya salen básicamente potasios y no hay un ingreso de calcio y se encuentra en el exterior el calcio. Esto es lo que da origen a la fase 4 de la contracción, y posteriormente se volverá nuevamente negativo, menos 80, menos 100 milivoltios, para empezar un nuevo ciclo, un nuevo potencial de acción. Chamare. No, se pasó frente a ella. Y bueno, vamos a ver una de las últimas diapositivas, ya porque ya nos están votando, creo. Y vamos a ver el sistema de conducción. Miren, el sistema de conducción es el encargado de la contracción y de la fisiología del corazón. Está constituido por el nodo sinusal, que se encuentra cerca de la desembocadura de la vena cava superior y da origen a 3 haces, haz de Bachmann, Wenckebach y Torel, y el haz de Torel es el que le da una inervación hacia el lado izquierdo. Van hacia el nodo auriculoventricular, donde es prácticamente un enlentecedor de la conducción, y con un retraso de hasta 100 milisegundos da origen a 0.5 a 1 centímetro, un tronco, un haz de His que se divide en 2 ramas, una rama derecha y una rama izquierda, que va a dar origen a su vez a 2 fascículos, un fascículo anterior y un fascículo posterior. Y finalmente va a terminar en las fibras de Purkinje, ¿no? Más o menos, esta es la forma fisiológica. El nodo sinusal da origen a, una, a un estímulo hacia el nodo AB, y del nodo AB parte el estímulo hacia las 2 ramas, la rama derecha y la rama izquierda del corazón. La forma de despolarización: primero se despolarizan las bases, primero se despolariza el septum basal, después la pared libre, y al último se despolarizan las bases a nivel de los 2 lados, lado derecho y lado izquierdo, y esto es lo que se va a traducir en el estudio electrocardiográfico. La onda P, despolarización de la aurícula; el QRS, despolarización de los ventrículos; la onda T, repolarización ventricular; y hay unas zonas donde aparecen pausas que son segmentos isoeléctricos, zonas de silencio, ¿no? Como el segmento PR o el segmento ST, ¿no? Que es más o menos la forma
la fisiología cardíaca. ¿Ya? Y por último, la regulación cardíaca. Miren, esto hemos visto que está regulando el corazón. El corazón es un órgano que tiene autoexcitación a través del nodo sinusal. Cuando el nodo sinusal es el que da el estímulo, la frecuencia cardíaca suele ser entre 60 y 100. Cuando el nodo AB da el estímulo, la frecuencia cardíaca suele ser entre 40 y 60. Y cuando el estímulo es mucho más abajo, el haz de His, las ramas o las fibras de Purkinje, el estímulo es menos de 40. Por eso que cuando tengamos un paciente que tiene menos de 40 latidos por minuto, 30, 25, probablemente se trate de bloqueos auriculoventriculares, en donde no funciona este nodo AB, no hay conducción del impulso, y el que está dando el estímulo probablemente sea el haz de His o zonas mucho más abajo, infraisianas. Estos pacientes van a requerir la colocación de un marcapaso para poder realizar su estímulo cardíaco normal. Eso es lo que quería explicarles, muchachos. Ojalá que les haya servido de algo, ¿no?